Para los que no lo conocen, Mati tiene experiencia como jugador, como entrenador, como dirigente, y además estuvo varias veces como director deportivo de algunos torneos bastante importantes, inclusive el nuestro, el U10, que jugamos ahora en enero. Entonces, como lo tiene muy clara con el tema de las estadísticas, le pedimos que venga a dar una charla y nos cuente un poco, así aprendemos. De paso, les recuerdo que estas charlas están grabadas, la mayoría, así que si alguno se perdió alguna, puede ir a buscarlas a YouTube, ¿sí? Si alguno no tiene cuál es el canal, después me lo pide, ¿sí? Así que, Mati, te dejo la palabra. Dale. Bueno, primero, gracias por la invitación. Está bueno lo que vamos a hablar. No va a ser una charla donde vamos a profundizar demasiado en las estadísticas, porque si hay que profundizar, hay que hablar mucho, y además hay mucha matemática de por medio. Tampoco voy a hacer hincapié prácticamente nada en lo que tiene que ver con la anotación, porque esa es la charla de mañana, que la va a dar Andrea Luraschi. Así que básicamente les voy a estar contando las principales estadísticas de bateo, picheo, fildeo y algunas cositas más que recopilé en las últimas semanas para cuando Simón me pidió de hacer esta charla. Así que arranquemos. Si quieren, por mí, no hay problema. Si alguno quiere interrumpir para agregar, señalar algún error. Ahí está la rubia, esa que ven por ahí, ese Barén, que es la jefa de anotación de la Confederación Argentina de Softball. O sea, ha planillado cantidad de torneos sudamericanos y locales, así que la tiene bastante clara. En cualquier error, Eva está autorizada a corregir. Bueno, estuve preparando un PowerPoint, no es muy largo, pero es bastante claro. Ahí les comparto la pantalla. Simon, decime si se ve algo. Todavía no. No. Ahí está. Nada. Ahora Ahí sí. está. Bien. Dice, Bien. ha empezado, todavía no se ve, pero ahí está, ahora sí. Bien. Ahí estamos. Bueno. Arranquemos. ¿Por qué son tan importantes las estadísticas en el béisbol? Nos ayudan a conocer la evolución del jugador. También nos ayudan a conocer la evolución del equipo. Cada estadística tiene un porqué, no nos vamos a meter de lleno en todo, sino en las principales. Y año a año han ido evolucionando. El primero que comenzó a escribir sobre estadísticas fue Henry Chadwick, quien fue uno de los fundadores del béisbol, uno de los pioneros del béisbol junto a Doubleday. Fue el primero que escribió un manual de cómo anotar y marcando, por ejemplo, la simbología de las jugadas y demás. A medida que pasó el tiempo, fue evolucionando, y cada vez se fueron agregando más estadísticas hasta el día de hoy, donde hay estadísticas que son una matemática avanzada, que hay que estudiar estadística para entenderlas completamente. Por ejemplo, el WAR, que es la más famosa en los últimos años, es la que todo el mundo quiere conocer. Todo el mundo cree conocerla, pero no es tan fácil, y aparte hay distintas formas de calcularlo. Lo vamos a estar hablando muy por arriba al final de la charla, pero es la estadística de moda. Y hoy en día distintos autores han ido creando, autores matemáticos han ido creando nuevas estadísticas que se van aplicando no solamente al béisbol, sino las van llevando hacia otros deportes. Bien, como les decía, dividí la charla en 4 partes. La primera va a ser de bateo, que es la más común, la más sencilla de entender y la que todos más nos interesa en general.
saber quién es el mejor bateador del equipo, o quién tiene el mayor poder de bateo, quién se envasa más. Después tenemos la de picheo, donde la fundamental es la efectividad de los lanzadores, a quién le hacen menos carreras limpias por temporada, por partido. Las de fildeo, que han ido evolucionando. Hoy estuve buscando algunas estadísticas nuevas que son bastante complejas. Para cubrir todo esto, necesitaríamos una estructura de anotación un poquito más desarrollada dentro de nuestro béisbol. La verdad que no la tenemos todavía. No solamente estructura en cuanto a tener un anotador detrás del umpire e ir anotando, sino también los estadios y tener en cuenta varios factores. Y por último, el valor de un jugador, que es el WAR. Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bien, arranquemos con el bateo. La charla no es muy larga, pero nada, vamos a ir tocando distintos temas. Bateo. La principal, el average. El average, que es el promedio de bateo de un jugador. Lo que te marca al usuario, al que no conoce tanto el deporte, quién es el mejor bateador. Ya todos sabemos que si de 10 turnos vos le errás 7, sos un bateador excelente, y de ahí para arriba. Si bateas menos de 220, se cree que no sos un buen bateador, sino más sos malo, ¿sí? Si estás en el medio, sos un bateador mediocre, pero todo aquel que batea arriba de 300 va a ser un buen bateador. ¿Cómo se calculan el promedio de bateo? Simple, son la cantidad de hits, o veces que en base hits, estamos hablando de batazo, estamos hablando de toque de bola, sin que haya habido un error de por medio, dividido la cantidad de turnos contables. No es lo mismo veces al bate que turnos contables. Veces al bate, estamos hablando de la cantidad de veces que un jugador se paró en el cajón de bateo. Automáticamente le hacen un picheo y ya se le anota un turno contable. Veces al bate. Un turno contable son todas las veces que el bateador se envasa a través de un imparable y no se toma en cuenta los batazos. Se envasa o lo ponen out, también lo pueden poner out, pero no se toma en cuenta para esto las bases por bola, para este cálculo, la base por bola, el hit by pitch, la interferencia defensiva, la obstrucción y los sacrificios. ¿Sí? Fly de sacrificio y toque de sacrificio. Tengo por ahí algunas preguntas que me habían hecho, bueno, después las vamos a aclarar al final. Con esos numeritos, que son los más sencillos de encontrar en una hoja de anotación, podemos saber el promedio de bateo de un jugador. Bien. Sí, perdón, Mati. Creo que una de las preguntas, lo meto ahora porque es justo el tema. Alguien había preguntado si una base por bola te restaba promedio. No, la base por bola no resta, porque no se toma en cuenta para el promedio de bateo. Claro. Así que no suma. No suma ni resta. Exactamente, ni suma ni resta. Respondida la pregunta, pasamos al poder de bateo. ¿Qué es el poder de bateo? Es el total de bases alcanzadas con cada batazo, dividido los turnos contables. Los turnos contables los expliqué recién. El total de bases alcanzadas por batazo es batea un jugador y de acuerdo a la base que alcanza, sin mediar algún error de por medio o que haya avanzado hasta segunda en una jugada cuando hay jugada en home, por ejemplo, que viene el tiro del outfield, o la defensa elige tratar de poner a un compañero, un corredor más avanzado, y este gana una base más. Entonces se multiplica el batazo por 1000. Como máximo, el poder de bateo máximo es 4000, que sería el jonrón. 3000 3 bases, 2000 doble, y el sencillo es 1000. Entonces,
una vez, para esto solamente se toman obviamente los batazos que son de hit, ¿no? No es un error, no entra en poder de bateo, obviamente. Dividido los turnos contables que hablamos anteriormente. Bien, el OEP, ¿qué significa? El porcentaje de envasamiento. Es la cantidad de veces que un jugador se envasa a través de un imparable, una base por bolas, un hit by pitch. El cálculo que se utiliza para lograr obtener el OVP, el famoso OVP, es la suma de los tres que dijimos, dividido turnos al bate, turnos contables, ¿sí? Turnos contables al bate, más base por bolas, más hit by pitch, más elevado de sacrificio. Con esta cuenta nos da un número que el máximo de esta cuenta puede ser 1000, ¿sí? Porque no estamos viendo hasta qué base llegó, sino simplemente si se envasó o no. Y llegamos ahora al OPS. ¿Qué es el OPS? Estuve leyendo un poquito hace un rato, para tenerlo más claro. No es una cuenta, perdón, una estadística muy común, por lo menos hasta hace unos años, cuando dos autores decidieron analizar un poco más en profundidad lo que es las estadísticas de bateo y encontrar una estadística que sea más completa que el poder de bateo. ¿Qué hicieron? Unieron el poder de bateo del slugger con el OVP, el envasamiento, y crearon el OPS, que es simplemente la suma de ambas estadísticas. Entonces, acá comenzó la discusión. ¿Qué era mejor? ¿Tener en cuenta el porcentaje de bateo o el OPS? Para muchos, el OPS es más completo a la hora de definir quién es el mejor bateador. ¿Por qué? Porque con el promedio de bateo vos podés conocer cuántas veces se envasó por hit. No importa si fue con ron, o si fue doble o fue sencillo. Simplemente cuenta uno. En cambio, con el OPS vos estás contando el poder de bateo, que ya lo dijimos, es hasta dónde llega con su batazo, más la cantidad de veces que se envasa. Entonces, la suma de estas dos estadísticas nos da el OPS, que es una estadística más global del bateador. Esto nos permite decir o dar a entender que, además de la capacidad de batear y de conectar de imparable de un bateador, tiene la capacidad, esos batazos son más profundos, le da posibilidad de llegar más lejos en el corrido de bases, y además, obviamente, se mantiene corriendo a las bases, y es una potencial amenaza de carrera. Así que el OPS es una de las estadísticas más importantes que, por lo menos en Argentina, no se tiene mucho en cuenta. ¿Sí? Nosotros estamos viendo siempre quién es el mejor bateador con el promedio de bateo, o quién batea más lejos con el slugger, o quién se envasa más con el OVP. Pero el OPS es una suerte de estadística que engloba todo, y nos permite interpretar mejor quién es el bateador más completo del equipo. Eso no quiere decir que el bateador más completo del equipo pueda ocupar cualquier lugar en el lineup, ¿no? Bueno, esto es un poco más de estrategia, pero por ahí es un bateador más completo. Vamos a dar un ejemplo. Cuando estaba pensando en ejemplos de Vélez, de jugadores, bueno, un cuarto bate puede ser más completo que el primero, pero tal vez no cumple la misma función a la hora del lineup que el primer bate, porque tal vez el cuarto bate sea más pesado y demás. Entonces, es un poco relativo, pero a nivel de quién es el mejor bateador, se considera que el OPS es la estadística más completa para entenderlo. Bien, y por último... Ocho, sí. un segundito ahí, que Mario tenía una pregunta justo de eso.
Sí. Mati, el tema del OVP, el error no se cuenta, por más que llegues No. a la base. No, 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 no. No está. Está estipulado, o sea, en turnos contables. Es un turno contable. Pero no Pero te no te suma. cuenta O sea, que si llegaste a primera base. Claro. Por más que llegaste, no te Directamente. suma a tu OVP. Claro, no te suba, no te suba. Ujú. Ok. Se sobreentiende que no te Ujú. hubieses envasado. Claro, exactamente. O sea, te envasás por mérito propio, no por mérito por error ajeno. Bien, y el RISP, son estas las estadísticas realmente que en busqué de bateo. O sea, hay un montón para hablar. Pero las que más me parecieron más importantes fueron aquellas que por ahí nosotros prendemos la tele y vemos en un partido que aparecen todas estas estadísticas. Creo que estas son las más frecuentes. Por eso RISP, que muchas veces nadie sabe qué significa, es simplemente el promedio de bateo con jugadores en posición anotadora. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Es la misma cuenta que el promedio de bateo, se hace el mismo cálculo, pero hay que tener en cuenta para el turno contable y para el hit si tiene el bateador corredor en tercera o en segunda y tercera al mismo tiempo, para ver si logra remolcar las carreras. No necesariamente la tiene que remolcar. Tal vez con hombre en segunda, él puede dar un imparable que se cuenta para el RIS, y el corredor lo frena en tercera. Ya no es culpa del bateador si el corredor llega o no llega a tercera. Él conectó el imparable, hizo el trabajo que tenía que hacer, y el corredor tendrá que hacer su trabajo por su cuenta. Estas son las estadísticas de bateo más comunes, ¿sí? Las que más deberíamos conocer como para entender un poco más a la hora de leer las estadísticas quiénes son los mejores jugadores de cada equipo. Bien. Pasamos, si alguno tiene alguna pregunta. Ahí justo habían Decime. preguntado en el chat el tema de los errores si cuentan para el average. Confirmamos que no. Sí. Lo mismo que... No, en lo que se cuenta, no, para el promedio bateo, el error, o sea, no se lo cuenta, se cuenta como turno contable. Claro. O sea, si vos bateás y la defensa comete un error y vos te envasás, vos vas 0-1, ¿sí? Vamos a un ejemplo sencillo. Durante el partido fuiste a batear 3 veces. Primer turno, hit. Segundo turno, hit. Para llegar al tercer turno, 2 de 2. ¿Sí? Tenés promedio 1000. Bateaste un rolling, error de la defensa. Ese turno contable es un turno contable, por lo cual se suma a la cuenta. Y tu promedio va a caer a 666, en este caso, porque vas 2 de 3. ¿Por qué se suma? Porque se supone que de no haber ocurrido ese error, vos te hubieses envasado. Si el anotador, claro, perdón, hubiese sido out, exactamente. Si el anotador considera que fue un error, es porque la defensa pudo haber tenido la posibilidad de hacerte out a vos o hacer out a un compañero tuyo. ¿Sí? Un fielder choice, bola ocupada, como quieran interpretarlo, también cuenta dentro de los turnos contables, que era lo que me había olvidado de decir. ¿Por qué? Porque se cree que de no haber sido por ese error, la defensa hubiese tenido oportunidad de sacarte. No se puede interpretar, el anotador no puede interpretar un error de un batazo donde no hubiese tenido ninguna posibilidad de la defensa de hacer el out en ninguna base. ¿Sí? Una jugada simple. Un batazo un batazo corto que queda entre la tercera y el home, y el corredor es muy veloz. El tercera base no llega a hacer la jugada, pero no tiene chances de hacer no hace el lanzamiento porque
considera que el corredor le iba a ganar y pone en riesgo a cometer un error. Entonces, uno a veces, yo lo he ido entendiendo a lo largo de los años a medida que he ido leyendo, pero muchas veces algunos le ponían error, o por ejemplo, en la misma jugada, el tercera base intenta agarrar la bola a mano pelada sin el guante, y no logra atrapar la bola para hacer la jugada, algunos le ponían error. No, es un imparable, porque es una jugada exigida, entonces hay que darle, siempre que hay un error, hay que darle lugar a la duda, al beneficio al bateador, ¿no? No me quiero meter mucho, porque tal vez André mañana hable de esto, Okay. pero bueno, vale la pena aclarar. Buenísimo. Picheo. Picheo, bien. Por ahí, nada, vemos la W, que significa partidos ganados. Muchos no sabemos cómo se implementa el partido ganado. No cualquiera, no es siempre el pitcher abridor el que se va a llevar el partido ganado. Tiene que cubrir una serie de requisitos para llevarse el partido ganado. Actualmente en nuestro béisbol, y lo pongo como estadística importante del lanzador, porque es una de las que aparece siempre en los registros cuando vemos un partido. En el béisbol internacional, de grandes ligas y de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, en un partido a 9 innings, para un lanzador abridor poder otorgarle a un abridor, otorgarle el partido ganado, tiene que haber lanzado mínimamente 5 entradas, y obviamente su equipo haya ganado. Es una obviedad, pero a veces se confunde. Ahora bien, ¿qué sucede en los casos en los que el lanzador abridor lanza menos de 5 entradas? En nuestro béisbol, en general, si sale antes de la 5ª entrada, es o porque lo vienen matando a palos, o porque se tiene que ir. No me sorprende, lo he visto alguna que otra vez, que el abridor tenía otra cosa que hacer, vino, lanzó un par de innings y se fue. Pasa. En nuestro béisbol es así. Pero en el béisbol de grandes ligas, en estos días donde la estadística está yendo un poquito más adelante de lo que estamos acostumbrados, y utilizan abridores cortos. Ahora, creo que estaba Agus Díaz por ahí, capaz que se acuerda bien cómo se nombra estos nuevos abridores que lanzan poquito en grandes ligas. Por ahí entran, abren el partido y lanzan 2 entradas o 3, porque la estadística lo indica. ¿Qué haces, Mati? ¿Me escuchás bien ahí? Sí. Bien, todo bien. Opener, abridor, como dijiste vos recién. Ok, perfecto. Antes, los openers, vos sabías, venía Roger Clement y te lanzaba 7, 8, 9 entradas. Randy Johnson, lo mismo. Ahora cambió. Salvo algunos, como Kershaw, los más dominantes, se ha ido modificando. Entonces por ahí vienen los lanzadores y te lanzan 3 entradas y viene el relevo, atrás. Entonces, ¿qué sucede en estas situaciones? Se está estableciendo un criterio, pero muchas veces depende, la mayoría de las veces depende del anotador, que dice cuál fue el lanzador más eficiente. Supongamos que comienza el abridor, lanza 3 entradas, las lanza en 0, y su equipo va ganando, y termina ganando el partido, el requisito de 5 entradas no lo cumplió. Pero logró, o sea, por ahí a la interpretación del anotador, se lleva el partido ganado por su gran eficacia en las 3 primeras entradas. Hay que ver también qué sucede después, porque por ahí viene otro lanzador y lanza más entradas y con la misma eficiencia. Entonces, ahí va interpretación del anotador. Entonces, estos son algunos requisitos que hay que tener en cuenta, porque muchas veces se escucha en la tribuna, por ahí hay gente que no leyó
estas reglas y dice, bueno, se lleva el partido ganado él, y vos vas al reglamento y no, por ahí no se lo lleva ganado él, por ahí se lo lleva otro. O por ahí, en una situación de un inning muy apretado, en la séptima entrada, por ejemplo, también es una interpretación que se está estudiando, todavía no se ha reglamentado, tal vez ponen un relevo que viene a lanzarle a el cuarto bate del equipo rival con bases llenas y una carrera arriba, y logra poncharlo, se le puede llegar a dar inclusive a él el partido ganado. O sea, esto se viene modificando, y hay que tenerlo en cuenta. A veces cuando se cumple el requisito, listo, el partido ganado va para él, no hay mucha variante. Si lanza las 5 entradas, se le da a él, ha lanzado más allá de la mitad del encuentro, así que es mérito del lanzador haberse llevado el partido ganado. Bien. Creo que tengo el machete por acá. Mati, aprovecho, tengo otra consulta. Sí. Estamos acostumbrados ahora que en todos los torneos panamericanos se está reduciendo la cantidad de innings de 9 a 7. Sí. Y en ese caso, ¿cómo quedan los ganados para los pitchers? ¿A partir de qué? ¿Del cuarto? ¿A partir del quinto? ¿Cómo quedan? Sí, en el reglamento indica que en juegos para menores o sea, de 7 entradas, no de 9 entradas, de 7 entradas, se le acredita al lanzador que ha lanzado 4 entradas, como mínimo 4 entradas. Después los criterios, de acuerdo si lanza menos o más de esas entradas, se establecen de acuerdo a lo que lo expliqué antes, a ver quién fue el más efectivo durante el partido. Y, obviamente, su equipo tiene que estar ganando, ¿no? O tiene que tener una cierta ventaja, de al menos una carrera para llevarse el ganado. No puede... Te hago otra consulta. Sí. No, porque, por ejemplo, vos entraste ganando el partido, sos un relevo. Sí. Tu equipo ganando 1 a 0. Entraste, te lo dieron vuelta 2 a 1, vas perdiendo, seguiste lanzando, y tu equipo terminó ganando 3 a 2 con vos en la cancha. ¿El win te lo dan a vos o se lo dan al anterior? Porque, digamos, el partido lo empezaste ganando y lo terminaste ganando por la misma diferencia. En el medio te lo dieron vuelta. ¿A quién se lo acreditan? Al segundo, al que se lo dieron vuelta. Lamentablemente es así. Una vez que se iguala el partido, automáticamente el abridor o el lanzador que venía ganando no se le puede acreditar el juego ganado. Muchas veces, seguramente lo vieron en un partido de Grandes Ligas, cuando empata el equipo rival, automáticamente, en vez de ir a la repetición, enfocan el dugout del equipo que iba ganando y lo enfocan al pitcher con una cara de te voy a matar al relevo, de que me sacaste el juego ganado. Suele pasar. Por eso, una vez que te empatan, ya está, no podés ganar siempre y cuando, o sea, si lanzaste antes, ¿no? O sea, si estás lanzando, te empatan el partido, después seguís lanzando y tu equipo pasa a ganar, te vas a llevar vos la victoria. Bien, la L, luz, partidos perdidos. Es muy claro, es muy sencillo, no hay mucha vuelta en los partidos perdidos, no hay requisitos, simplemente lo más importante es que hay que ver cuál es el lanzador responsable de la carrera que le dio la ventaja al equipo rival. Voy de vuelta. El lanzador responsable de la carrera que le dio la ventaja al equipo rival. ¿Por qué hago esta aclaración? Supongamos que, voy a dar los 2 ejemplos para que quede claro. Noveno inning, está cerrando el equipo local al bate, lanza el pitcher, el pitcher visitante, mete un jonrón en el equipo local, se terminó el partido, ese pitcher pierde el juego. ¿Sí? Está el partido empatado, lo gana 1 a 0 el local.
Misma situación, el pitcher lanza una base por bola, supongamos, y deja al corredor en primera base. Viene un relevo, lanza, y el bateador le conecta un triple, y con esa carrera se termina el partido. ¿Sí? Gana el equipo local. El partido perdido se le acredita al lanzador que dejó al corredor en primera base. ¿Por qué? Porque él es el responsable de que ese jugador se haya envasado. ¿Sí? Pues se puede dar, di el ejemplo de base por bola, pero puede haber sido de cualquier forma el envasamiento. No es el responsable el relevo. El relevo será responsable de haber recibido el batazo de imparable, el triple, y a él se le acreditará el average, el promedio bateo que en contra para él. Pero la carrera se le anota al lanzador anterior y el partido perdido también. Incluso aunque sea una carrera sucia, Sí. que se envasó por error, la carrera no le va Sí. a contar, después lo hablaremos, lo del ERA. Claro. Pero el partido perdido te lo llevas igual. Te lo llevas igual, exactamente. Sí, ahora en un par de... Mati, sí. un pequeño detalle, para ver si es, creo que es como lo dijiste, pero supongamos que último inning se envasó uno, ¿sí? Sí, Base por bola, segundo bateador, jonrón. sí. También se lo dan al relevo el partido perdido. Por Sí. más que. No, sí, no al relevo. No al que le conectaron jonrón, al que envasó. Al anterior. Al anterior. Okay. Exactamente. Es la carrera que hace la diferencia. Así de sencillo, no hay mucho más misterio. Bien. Y ahora a otra de las estadísticas más conocidas, que es el salvamento. En los últimos tiempos se empezó a utilizar también, que no voy a hablar hoy sobre esa, pero una estadística que se llama hold, que es el de, sería como asegurar, amarrar el juego, que son los pitchers relevos que ingresan con el partido ganado, mientras el partido va ganado, y logran evitar que el rival empate o tome la ventaja. Entonces, a esos pitchers también se les está acreditando una estadística que se llama hold. No es muy conocida, los que usan el iScore la van a ver, es para eso la regla. El juego salvado, la particularidad es que se le otorga únicamente al último lanzador del equipo ganador. ¿Sí? El último lanzador del equipo ganador. Para eso, tiene que cumplir una serie de requisitos. ¿Sí? Está en el reglamento oficial de béisbol, hay 4 requisitos que tiene que cumplir. Los primeros 3 son, el que dije recién, haber terminado como el último lanzador. Que no se le acredite el juego ganado. ¿Esto qué quiere decir? Que si él entró con el partido empatado y su equipo logró la ventaja, él se puede llevar la victoria. ¿Sí? Se le puede acreditar la victoria. No se le puede acreditar el salvado porque en ese momento no era una situación de salvamento, porque el partido estaba empatado. El salvamento es cuando tu equipo va ganando y vos entraste y salvaste las papas. O sea, te pusiste al hombro del equipo y evitaste que el ataque te empate el juego. El otro punto es que haya al menos lanzado un tercio de inning. ¿Sí? Y el punto número 4 tiene que cubrir alguna de otras 3 condiciones. O haber entrado en el juego cuando su equipo iba ganando por 3 carreras o menos, que haya lanzado al menos 3 entradas, o en una estadística se acredita
a un lanzador revista, el juego salvado es un lanzador revista que reúne las siguientes 4 condiciones. El lanzador que termina el partido, como les decía, no es el lanzador ganador. El juego salvado es a un relevista que haya sido el lanzador del partido para el equipo ganador, que no se le haya acreditado el juego ganado, que se le otorgue al menos un tercio de inning es un out, y que cumpla con las siguientes condiciones. Esta es el cuarto requisito. Entrar al juego con una ventaja no mayor de 3 carreras y lanza un inning. Entrar al juego independientemente del resultado cuando la potencial carrera del empate se encuentre en base, o al bate, o es el siguiente bateador, uno de los 2 primeros bateadores a quien se enfrente, y lanza un mínimo de 3 entradas. Entonces, tiene que cumplir 4 requisitos para llevarse el salvado. En general no es muy difícil darse cuenta quién es el salvador, suele ser el último lanzador del partido, y va a cumplir, en general, mínimamente el requisito de estar con el resultado 3 carreras o menos en su contra y gana el juego. No se vuelvan muy locos en ir a buscar en el reglamento si cumple todos los requisitos, porque se van a marear. Así que, muy sencillo, aplíquenlo al último lanzador del partido, y listo. Bien, ahí está. Era eso. Bien, el whip, que ahora todo el mundo habla del whip, ¿no? Este tiene un poco de whip y demás. ¿Qué es? Es el porcentaje de hits y bases por bolas por inning lanzado de cada pitcher. No hay mucho misterio. Se le suman todos los hits que le dio al equipo rival, todas las bases por bolas que otorgó, y se lo divide por la cantidad de innings pichados al lanzador. Cuanto menos whip tenga, mucho mejor. Y ahora sí, lo más complicado de todo, la estadística de picheo, las carreras. Una cosita, sí. Una sola. El tema del whip también cuenta el hit by pitch, ¿no? Sí. Sí, porque se le envasa, sí. Ok. Las carreras limpias. ¿Qué nos van a permitir las carreras limpias? Establecer la efectividad del lanzador. La efectividad del lanzador es lo que marca quién es el mejor lanzador o quién es el peor. Cuanto menos efectividad el ERA, ¿no? El famoso ERA, tenga un lanzador, mejor. Para calcularlo, no hay mucho misterio. Es la cantidad de carreras limpias que le anotan a un lanzador, dividido la cantidad de innings, por 9, cantidad de carreras limpias por 9, que sería un partido completo, dividido la cantidad de entradas lanzadas. ¿Sí? El 9 va siempre. Ahora bien, ¿qué es una carrera limpia? Es el gran misterio de la efectividad. La carrera limpia es toda aquella carrera que ha logrado el equipo rival a través de imparables o base por bola sin haber mediado un error en alguna jugada. Hay situaciones en las cuales se pueden borrar por ejemplo, una carrera sucia sería un batazo al jardín central, al center se le fue por abajo de las piernas, el corredor avanza, vamos a suponer a home rápidamente, una carrera sucia, porque de no haber sido el error, ese corredor se hubiese quedado en primera, o como mucho hubiese avanzado hasta segunda. Pero hay situaciones, entonces es una carrera sucia, no se lo considera carrera limpia. Carrera limpia, pum, jonrón, se terminó, no había chance de nadie de hacer una jugada a la defensiva. Otra carrera limpia, base por bolas, imparable, el corredor de segunda anota. Carrera limpia. No hubo oportunidad de la defensa de ejecutar una jugada que obligue a hacer un out. Y no hubo error de por medio. Entonces, ahora hay que ver cuáles son las carreras sucias. Es cuando el bateador se envasa por error, obstrucción o interferencia defensiva. ¿Sí?
El error, bueno, es una jugada donde la defensa tuvo, en un esfuerzo ordinario, no pudo ejecutar la jugada. Una obstrucción es cuando el corredor sale, el bateador corredor o el corredor mismo o de alguna base sale hacia la base siguiente y un fildeador se interpone en su camino, ¿sí? O lo molesta de alguna forma que le impida continuar avanzando con normalidad. Y la interferencia defensiva simplemente es cuando un bateador hace swing y el catcher mete la mascota en el medio, el bateador le pega a la mascota, se considera interferencia defensiva y se va a la primera. Entonces, cuando un bateador se convierte en corredor a raíz de alguna de estos puntos, lo que viene atrás, si él llega a anotar una carrera, se considera carrera sucia y no le suma al ERA, a la efectividad, porque recordemos que la efectividad es con carreras limpias. Otro tipo... Mati, Sí. Sorry que te interrumpa. Marcos tiene una pregunta y yo tengo dos. Así que no sé, Bueno. lo dejo a Marquito que haga la primera. Estaba esperando la ronda. Dale, Hola, Mati. vamos. Me quedó una duda con los juegos salvados. Sí. Me pasó esto. El partido va 0-0. El equipo visitante se pone 1-0 arriba. Bien. El cerrador tira el 9º inning y lo termina. Sí. El cerrador que tiró solamente una entrada. Sí. ¿Se le da el partido salvado o no? No, se le da el partido ganado. Porque el cuando partido él entró, su equipo estaba en ventaja. O sea, en el inning anterior iban 0-0. Sí. ¿Sí? No lo ganó él. Al anterior al abridor no se le acredita el ganado. En esa ocasión, cuando el partido estaba 0-0, viene a lanzar un nuevo lanzador. Mantiene la ventaja y se lo lleva. No, perdón. Me estoy confundiendo. Sí, se le da el partido ganado al abridor. Disculpen la confusión. Y el cerrador se lleva el partido ganado. El salvado, perdón. Partido salvado. Okay. Sí. Perfecto. Listo, Mati. Gracias. De nada. Mario. Mati, una consultita con el tema de las carreras sucias. Sí. Supongamos que lanzando el pitcher, le meten un triple. Sí. ¿Sí? A continuación dan una base por bola, quiere desmontar y la cuelga, ¿no? Sí. Y el de tercera avanza por el error del pitcher. Sí. En ese caso, que el error es del pitcher y se la debería contar a él. Sí. ¿Es sucia o limpia? ¿Se la cuenta o no? Bien. Está bien la pregunta. Lo que te voy a responder es, cualquier error del pitcher es considerado, error del pitcher entra dentro de las carreras sucias. Ahora bien, hay que esperar a ver qué sucede, qué hubiese sucedido con ese corredor de no haber pasado ese error. ¿Por qué? Te explico. Supongamos que, bien decías, hombre en tercera, hombre en primera, y el pitcher no hacía ese error. ¿Sí? Comete ese error y el corredor de tercera se queda ahí. ¿Sí? No avanza. Se queda parado y no avanza. No pasa nada. Después de eso, el bateador siguiente le pega un hit. Entonces, el de tercera avanza a home y el de segunda se queda en tercera. Es tan complicado, estoy tratando de imaginarme toda la jugada para ver cómo... No es que me mataste. Lo que pasa es que es difícil explicarla sin un pizarrón. Ese es el problema. Reconstruís Claro. el inning sin el error. Y ahí ves qué Claro. hubiese pasado si no estaba el wild pitch, o el tiro volado, como lo llamen. Claro, Ahí te eso- fijas si es limpia o es sucia. Ujú. Pero tenés que esperar a que termine el inning. Hay que esperar a que termine el inning y reconstruir ¿Se entendió? toda la situación. Eso Claro, es sin ese error. Entonces Claro. esperás a ver qué pasó después, y si ese error se sigue manteniendo, es sucia. Si Ujú. ahora no hubiese estado ese error y el tipo entraba igual, pasa a ser limpia. claro, Pero tenés que esperar a terminar el inning. ¿En todos los casos es lo mismo, por más que el error sea de otro? Sí, hay que esperar a que No, termine el ok. inning. Una vez que termina el inning, te agarrás una hojita, siempre tenés una hojita borrador o una planilla borrador, entonces reconstruí ese inning.
Si el error persiste, ensucia nomás, la dejas. Ahora, el error no persiste, pasa a ser limpia. Perfecto. Dale. Claro. Muchas gracias. Así más fácil. Lo pasa- hay que- es lo más complicado, o sea, inclusive Claro. cuando, no sé, Oscar Izaguirre, el anotador oficial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, dio el curso el año pasado acá en Buenos Aires, que lo tomé ahí junto a Eva y un par de personas más. Hasta a él mismo se le complicaba explicarnos a veces la No situación. es fácil. No es fácil entender las carreras limpias, las carreras sucias, hay que entrenarlas y entrenarlas. Sí. Pero lo más fácil es reproducir la entrada completa una vez que finalice para ver cuál es sucia y cuál es limpia. Y Mario, tenías otra pregunta, no sé. No, ya con eso ya está, ya me aclaraste la otra. Ok. Igual Marcelino te está preguntando, lo que sí, si el corredor avanza en Fielder Choice es carrera limpia. Bueno, lo que hay que, no sé si Marce sabe, que el Fielder Choice no es el Fielder Choice tradicional hoy en día. Fielder Choice hoy se lo considera a un batazo, un hombre en primera, batazo a tercera, el corredor de segunda llega seguro a la segunda, y el bateador llega seguro a la primera. Eso es Fielder Choice. Después está bola ocupada, que es cuando un bateador, hombre en primera, batea el bateador, el tercera base, supongamos, hace la jugada en segunda y retira out al corredor de primera a segunda. Eso se llama bola ocupada. Eso es la diferencia que hay hoy en día. Ahora bien, el Fielder Choice, a ver si déjame ver si lo tengo anotadito acá. Ahí está, mirá. Marce, ahora primero hablo del segunda posibilidad de carrera sucia y el corredor te explico. Bueno, otra forma de carrera sucia es un fly de foul, que no es atrapado y se le acredita error al defensor. Y esto por ende extiende el turno al bate del bateador y luego se convierte en corredor y hace la carrera, o hace la carrera por jonrón. Hay que acreditarlo a carrera sucia, porque de no haber sido por el error en zona de foul, él hubiese sido out y se hubiese vuelto al out. Ahora bien, volviendo al Fielder Choice, justo, un corredor que avanza o se mantiene en base a raíz de un error o de que lo haya podido puesto out, es carrera sucia también. ¿Sí? Marce, ¿se entiende? A ver si te puedo ver. Sí, entendí bien. Genial. Ocho, Sí. eso siempre quedó la duda. Si el bateador es el del favor, ¿no? Se le cayó el favor, el fly, y después hizo carrera, y entonces es sucia porque si no lo hubiesen sacado. Vos tenés 2 sound, ¿sí? Tiraste 2 bateadores, 2 sound, vino el tercero y fly fácil, se cayó, se envasó. Y después de eso te metieron 10 carreras más. Pero si hubiesen agarrado ese fly anterior, se terminaba la línea ahí. Bien. ¿Qué Todas pasa esas con carreras son sucias. Todas son sucias. Sí. Porque de no haber sido por ese error, se hubiese terminado el inning. Claro, por eso se termina el inning, chao. Claro. Todo lo que venga después es sucio. Sí. Porque también, o sea, tiene que haber 3 oportunidades de out de la defensa, ¿no? Una vez que hay 2 out, un error, y después te hacen 10 carreras, son todas sucias porque el inning se hubiese terminado en 0 de no haber sido por ese error. Buenísimo. Y bueno, como respondiendo a Mario, un wild también, para incluirlo en la respuesta, un wild pitch on board, a pesar de no ser considerado un error estadísticamente, inciden en lo que tiene que ver con las carreras sucias, ¿sí? Si un hombre en primera, Bob, se avanza a la segunda, y el bateador conecta un hit y ese corredor avanza, y al final, cuando volvemos a hacer todo el inning para ver si fue sucia o limpia, influyó ese boc, se le acredita la carrera sucia, ¿sí? Es muy complicado de explicar las carreras sucias. Además, tendremos que hacer otra conferencia
con otras herramientas para que lo vayan entendiendo. No, Mati, yo lo entiendo. Una cosita más, una boludez. Un fly al catcher en terreno de foul. Sí. ¿Cómo se cuenta? No, bueno, hay que ver cómo fue la situación. Si fue un fly fácil y el anotador interpreta. ¿Cómo se interpreta? Listo. Claro, interpreta que fue error, y es carrera sucia. Ahora, si el anotador interpreta que fue simplemente un foul, ya está. Hay veces que al catcher, lo vemos más de una vez, la agarra arriba de la cabeza, le pega el guante y se le cae, estando parado firme abajo de la pelota, esperándola, y es error, lamentablemente. Pero igual siempre depende del anotador. Hay una pregunta ahí. Gracias. De nada. Sí, Simon. Sí, perdón, Mati, porque a ver, no sé si me quedó claro. O sea, si vos tenés 2 outs, ¿sí? Sí. Y Sí. cometés un error, cometen un error para sacar el tercer out. Sí. Y meten entonces, ponele después 4 carreras. Esas 4 carreras se consideran todas sucias y recién a partir de la quinta se empieza a considerar carrera limpia. No. La quinta también. Todo lo que venga después. Todo lo que venga después. De ahí Sí. todo para allá. Sí. Hasta que termine el inning. Claro. Todas sucias. Ok. Bien. No me quiero meter mucho más en esto porque nos vamos a marear demasiado y no es la idea. Después, si quieren, yo les paso el reglamento y lo leen tranquilos y lo charlamos otro día. Bien, fildeo. Ya vamos casi una hora. Vamos a probarnos un poquito. Sí. Fildeo. No hay muchas estadísticas de fildeo muy relevantes. La principal es el porcentaje de fildeo, que es la cantidad de outs más las asistencias dividido las chances de hacer out, de hacer out o una asistencia a un corredor. Y eso te da el porcentaje de fildeo, que se le suma, que es el total de chances. Si hay algún error, se le suma también. Y bueno, se hace la cuenta, se divide y saca el porcentaje de fildeo. Es muy parecido a lo que es el bateo, no hay mucho misterio. Si cometes un error, te baja el promedio. Así de simple. Pero bueno, para no quedar simplemente en eso, estuve buscando un par de cositas más. Y hay algunas estadísticas un poco más avanzadas de fildeo, que esta es el factor alcance, que es una estadística nueva que le da un plus, ¿sí? La primera es simplemente por las jugadas que el fildeador tuvo, llegaron a él. La de factor alcance consiste en los outs más las asistencias dividido el total de juegos o entradas, ¿sí? No es en las chances del fildeador, sino en la cantidad de partidos o entradas que jugó. Y esto se saca un promedio y te da un resultado que el cálculo sería la cantidad de outs que te da un jugador en promedio por partido, ¿sí? Esto no es común verlo, lo investigué como para darles alguna estadística más, así que no quiero meterme demasiado. Además, la que sigue, que es la UZR, muy desconocida, es una de sabermetría, pero también está bueno comentarlos, es una nueva estadística de fildeo que compara las jugadas de defensa, otorgándole una responsabilidad a cada jugador. Para hacer esto, los analistas dividen los campos por sectores para darle una responsabilidad en un batazo determinado al tercera base o al shortstop. Nada, avanzadísimo, estamos muy lejos de esto, necesitamos cámaras y demás, pero bueno, es para que vayan comprendiendo cómo viene avanzando el tema estadístico a nivel Major League Baseball. Bien, por último, el valor de un jugador. El famoso y querido WAR, ¿sí? Esto es bastante complejo de explicar, tiene
necesitamos mucho tiempo, algún analista que lo conozca bien a la perfección. El cálculo es larguísimo, por eso ni siquiera lo anoté, pero les voy a dar una idea básica de lo que significa. La traducción es victoria sobre el reemplazo. ¿Qué significa? Es un número que se le da a un jugador determinado, por ejemplo, Mike Trout le dio que Mike Trout es el máximo de mejor WAR en las últimas temporadas. Tiene un promedio de 8.0 de WAR, que son las victorias que él le dio a su equipo comparado con un jugador promedio. O sea, si le hubiese reemplazado a Mike Trout, un jugador promedio, o sea, el salario mínimo AAA, ese equipo hubiese logrado 8 victorias menos. Con Mike Trout, gracias a que él está en el equipo y por lo que genera, no solamente en ataque, sino en defensa y todo lo que genera Mike Trout estadísticamente, le permitió a los Angels 8 victorias más en la temporada. Con un jugador de AAA, porque es el parámetro, ¿no? No es por desmerecerlos, es el parámetro que se utiliza, los Angels hubiesen ganado 8 partidos menos. Esa es la valoración que se le da a un jugador. Cuanto más alta la valoración, mejor jugador es, más completo y más fundamental en tu equipo es. Ustedes van a ver muchas veces en las estadísticas por la tele que adelante del WAR tienen una letra B o una letra F. ¿Qué significa? La B es porque es el cálculo que realizó la página Baseball Reference. ¿Sí? Baseball Reference tiene un sistema para calcular el WAR. Fangraph, que es otra página, tiene otras estadísticas toma para calcular el WAR. Entonces, de acuerdo a la página por la cual se toma una referencia de ESPN, toma una referencia, van a ver la B o la F. A veces comparan. Pues a veces ven dos WAR. Un WAR 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 de Mike Trout, que eso es de Baseball Reference, y es de 8.1, mientras que para Fangraph va a ser de 8. Eso va a depender de las estadísticas que toma cada página para desarrollar el número de WAR. ¿Sí? Este es básicamente lo que significa el WAR. Hay que estudiarlo, hay que leerlo, hay que interpretarlo. Yo estoy intentando sacarlo para la Liga Metropolitana, pero se me complica un poco porque hay algunas estadísticas que no tenemos. Pero estaría buenísimo, sería muy interesante. Tenés que inventar un WAR para Argentina. Sí, hay que inventar tal cual. Podemos inventar uno, inclusive. No es que es algo... no es el promedio bateo. O sea, nosotros en Argentina no podemos inventar un promedio de bateo diferente al de Grandes Ligas. No, tiene que ser el mismo. Pero el WAR podríamos inventarlo, habría que ver. También, les quería comentar así medio por el aire, que van a ver en algunas estadísticas que, por ejemplo, tienen el símbolo más adelante, ¿sí? El símbolo más y una nomenclatura a continuación, por ejemplo, más plus average o plus era, ¿sí? Para el pitcher. ¿Qué significa el plus? El factor estadio, ¿sí? Se toma en cuenta distintos factores que pueden implicar a un lanzador ser mejor o peor en determinado estadio. Entonces, por eso a veces ven que se repite el era, uno es con el que es sin el más es el tradicional. El que es con el más es porque se aplica el factor estadio. También lleva un estudio y determinados parámetros que acá en Buenos Aires son medio complicados. Además con los estadios que tenemos está difícil. Pero nada, son estadísticas avanzadas y está bueno que lo sepan. Yo no lo sabía, lo aprendí hace poco. Y claro, siempre veía el plus, tal cosa, y ¿qué significa el plus? Eso, es el factor estadio. Bien, para Mati, terminar. una pregunta antes que sigas. Sí.
no sé si me lo perdí o qué, pero victorias, otorgarle una victoria a tu equipo, ¿qué significaría? Un bateador, ponele. Bueno, significa que gracias a todo el aporte ofensivo, sumando no solamente hits, carreras remolcadas, carreras anotadas y algunos otros parámetros, por eso es muy largo y de acuerdo a la página que lo hagas, lo podés encontrar, sumado todo eso, además de todas las carreras que vos a la defensiva salvás, eso te da el cálculo completo, te da un número que se estima que es la cantidad de victorias que le otorgaste, le puedes otorgar a tu equipo en una temporada. Por eso es una suma de estadísticas positivas de un jugador, vamos a llamarlo así rápidamente, un cálculo que te permite saber quién es el mejor jugador de las grandes ligas, matemáticamente hablando. Sí, digamos, es un cálculo extraño. Sí, porque básicamente tenés que estar comparando contra, si vos hiciste 20 outs y un jugador normal hubiese hecho 15, esa es la diferencia, y hay un montón de fórmulas en el medio que determinan en esos 5 outs de diferencia cuántos partidos le hubiesen dado a tu equipo. No es una cuenta sencilla. Sí, por eso, y está para los bateadores, está para jugadores de defensa, está para jugadores para lanzadores también, porque no es lo mismo, o sea, un lanzador no aporta ofensivamente, aporta defensivamente. Entonces, los cálculos varían. Esa es la respuesta, David. Gracias, Mati. Nada. Bueno, lo último, para cerrar, quien quiera conocer un poco más de este mundo de las estadísticas, un sitio, sabermétrico.com, creo que si no me equivoco es de venezolano, un sitio venezolano, van a encontrar noticias de la Liga de Venezuela, de México, no recuerdo bien, pero hay una sección que es de sabermetría que te explica más en profundidad todo lo que estuvimos viendo. Si alguno se anima a leer, el libro que aparece acá a mi izquierda, el de Bill James, es el libro con el que nace prácticamente la sabermetría. Es con el que se desarrolló, los que vieron Moneyball, al principio hablan de Bill James, es este libro, ¿sí? Un fanático del béisbol, que era guardián de seguridad en una fábrica, y empezó a desarrollar estadísticas por su cuenta, y hoy hoy cambió la forma de ver el deporte profesional, porque luego de lo que sucedió en Oakland con los Atléticos, se aplicó a la NFL, se aplicó a la NBA, se aplicó al fútbol, y ese es el nuevo paradigma de las sabermetrías. Y otro libro también muy interesante sobre estadísticas es The Book, de Tom Tango, donde se habla más que nada, entre otras estadísticas, se hace mucha hincapié en las estadísticas de los corredores, ¿sí? Los promedios de la cantidad de carreras que un buen corrido de base le puede llegar a otorgar a un equipo. O sea, son estadísticas avanzadas, pero son interesantes por lo menos para entender cómo viene el paradigma de las estadísticas actualmente, que evoluciona, y todos los años tenemos una nueva, o aparece un monstruo nuevo del deporte, y hay que analizarlo de alguna forma, y siempre con el objetivo de ganarle al rival. Hay un par de preguntas, 8, antes de que terminemos. Sí. Yo, igual, Simon, si me dejas un toque, porque Simón me hizo aclarar, había una pregunta de Cristian Mazo que yo la contesté, pero capaz que se lee y se lee mal. Cristian preguntó para qué sirve saber si las carreras son sucias o limpias. Yo puse que en realidad no sirve saber si son sucias o limpias, pero más que nada de un punto de vista de entrenador, digamos. A veces los chicos dicen, la carrera que me metieron esta es sucia, la carrera que me metieron esta es limpia, entonces la que es sucia no es mi culpa y la que es limpia sí. Entonces, yo contesté ahí como entrenador, porque cada vez que me hacen esa pregunta a los chicos, digo, las carreras son carreras.
Sí, Si sí. es culpa tuya, tu compañero, no importa, pero en realidad sí es como una métrica que se usaba antes para distinguir si, digamos, la responsabilidad era del pitcher o no, o del campo, etcétera. Pero no quería que suene a que lo que vos estás diciendo no es importante, porque sí es. Sí, es que en realidad, a ver, por ejemplo, ¿por qué es importante? No es que se dejó de usar. Un lanzador que tiene el mejor ERA puede negociar al año siguiente un contrato por más millones. ¿Sí? Entonces, es importante saber si anotó, si le anotaron carreras limpias o carreras sucias, ¿no? Esto en grandes ligas donde es el negocio. Y además, para el entrenador, bueno, algunos lo usan, otros no, pero también es importante ver si ese lanzador, nada, por ahí muchas veces se le generan carreras sucias. Es un gran lanzador y le hacen muchas carreras en contra, pierde muchos partidos, pero por culpa de la defensa. A veces es culpa de él. Hay que analizar caso partido por partido. Pero muchas veces le hacen muchas carreras sucias y él lo obliga a los bateadores a conectar rollings de rutina y la defensa no logra hacer las jugadas y nada, se le suman carreras en contra del equipo que les obliga a perder el partido, pero el lanzador individualmente hizo su trabajo. Sí, sí. Ahí, Cintia, ¿tenías una pregunta? ¿Cintia? ¿Marco? ¿No? Tiene la mano levantada. No. Feli está preguntando si hay un WAR para pitchers. Si de los pitchers también Sí. WAR. Sí, hay un cálculo específico para los lanzadores, decía, porque son, como no tienen injerencia en la ofensiva, no se le puede hacer el mismo cálculo a los lanzadores que a los bateadores. Muchas veces vemos en los rankings de quiénes son los mejores en WAR que están mezclados. Se trata de lograr el mayor equilibrio entre los dos cálculos, pero sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, Feliz, sí, hay WAR para tantos pitchers como para los bateadores. Genial. Pero bueno, nada, quedo abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer. Yo me abrí un Instagram, odio Instagram, quiero que lo sepan, pero me abrí una cuenta y estoy publicando un tutorial de anotación. Sin la anotación no se puede tener estadísticas. Entonces es muy básico, son el paso a paso. Simon, vos lo viste los otros días, sí. Sé que varios ahí lo están siguiendo, pero si quieren aprender, por ahí no tienen ganas de ser anotadores, pero por lo menos ver cómo se va anotando y el día que le den una planilla, entiendan un poco de lo que sucedió en el partido. Así que nada, y creo que había alguien, Simon, que pedía una hoja de anotación, ¿puede ser? Sí, ya le pasé. Ok. Igual Cualquier cosa me piden en la página de la Liga Metropolitana están. Las de la Liga por lo menos están todas. Todos los formatos para imprimirlos y utilizarlos. Buenísimo, 8. Gracias por todo. Gracias a todos por participar. Y bueno, recuerden seguir ahí conectados para ver las próximas reuniones y seguirnos en YouTube y demás. Gracias a todos. Nos vemos. Quédense en casa. Mati, gracias.